Hola, bienvenidos, encantado de estar con ustedes una vez más compartiendo otro tema del área de medicina forense. Hoy con el tópico de tanatología forense, una rama de la medicina legal que aborda un tema que no nos resulta de mucho agrado en sentido general, me refiero al tema de la muerte. En este primer video nos vamos a enfocar en dos puntos: generalidades sobre la tanatología forense y las generalidades sobre su objeto original de estudio, la muerte. En el segundo video, que será a continuación de este, vamos a tratar entonces los signos de la muerte y los conocidos y llamados fenómenos cadavéricos. Empecemos por decir que la tanatología en sentido simple quiere decir, la tanatología es la ciencia que estudia la muerte. La voz tanatología deriva del griego thanatos, que significa muerte, pero también del griego logos, que quiere decir estudio, de manera que la tanatología etimológicamente es el estudio de la muerte. Como subdisciplina de la medicina judicial, la tanatología utiliza todos los recursos tecnológicos y científicos para indagar todo aquello relacionado con la muerte y en especial la evolución natural del cadáver. El término tanatología fue acuñado por un profesor de medicina, un profesor ruso conocido con el nombre de Ilya Mechnikov. Este profesor era docente de zoología y anatomía comparada en Rusia. Se caracterizó porque hizo muchas investigaciones y aportes centrales al estudio del sistema inmunológico. Sus estudios en esta área de la inmunología le permitieron recibir el Premio Nobel de Medicina en el año de 1908. Hay que decir que entonces los conceptos que están más estrechamente relacionados con la tanatología son la muerte, el cadáver y obviamente las implicaciones médico-legales de estos conceptos. Las actividades principales de la tanatología, se podría decir, son tres, estando de acuerdo con lo que plantea Wilfredo Mora en su texto de Medicina Legal. Número 1, investigación de la escena de la muerte. Número 2, el examen anatómico del cadáver, lo que conocemos frecuentemente con el nombre de autopsia o necropsia. Y en ese sentido se estudian también las transformaciones, tanto físicas, químicas como microbianas, que le han sucedido al cadáver o que han sucedido a los cadáveres. Y por último, el tanatocronodiagnóstico. Esta actividad consiste en hacer un diagnóstico temporal desde el momento en que se produjo la muerte hasta cuando el médico forense se encuentra con el cadáver. Wilfredo Mora plantea que todas las actividades de la tanatología forense pueden resumirse en 4 grupos. El diagnóstico de la defunción, número 1, todo lo relacionado con los cadáveres, las transformaciones que recibe, la autopsia como tal y las legislaciones que regulan la actividad del médico forense en esta área específica de la tanatología forense. Hay que decir que la tanatología forense no se ha quedado circunscrita o limitada solamente a estudiar la muerte, aunque este sea su objeto de estudio original, sino que se ha expandido y ha abordado temas como, por ejemplo, la supervivencia, los pacientes con enfermedades terminales, el tema de la eutanasia, los suicidios, y en fin, esa expansión le ha llevado a ser considerada hoy como una especialidad que ayuda a comprender mucho mejor todo el proceso complejo de la muerte, inclusive incursionando en lo que se ha denominado hoy el bien morir, brindando apoyo a los enfermos terminales y a sus familiares. Hay instituciones e individuos especializados en este tema del bien morir. Dentro de la propia tanatología nosotros podemos encontrar diversos temas que van a implicar que hay ramas o subramas dentro de la tanatología forense. Por ejemplo, es el caso de la agonología. La agonología estudia todos los procesos agónicos en el caso, digamos, por ejemplo, de los enfermos terminales. Está la etiología. En medicina se conoce como etiología el estudio de las causas de las enfermedades. En el campo de la tanatología forense, etiología entonces hace referencia al estudio, la indagación, la investigación concerniente a la causa o a las causas de la muerte. Está la tanatosemiología,
esta área o subrama de la tanatología forense lo que se encarga es de estudiar todo lo relacionado con lo sígnico de la muerte, es decir, los signos que caracterizan a los cadáveres. Está la tanatobiología, que no es más que el estudio de la flora y la fauna cadavérica, y está, como mencioné anteriormente, el tanatocronodiagnóstico, que es una subrama encargada de hacer un diagnóstico temporal de los cadáveres. Y por supuesto no se puede quedar el área de la autopsia o la necropsia, de la cual vamos a hablar ya como tema independiente en otro momento. Está la embalsamología y dos conceptos muy relacionados estrechamente con la tanatología, son la inhumación y la exhumación, a los cuales vamos a dedicar más adelante un tiempo particular. De manera que vemos que la propia tanatología se ha subdividido en categorías o en subramas para su mejor comprensión, su mejor estudio. El otro tema que vamos a tocar en este video es, como dije, el objeto de estudio de la tanatología, la muerte. La muerte, como sabemos todos, sigue siendo un gran misterio, un misterio que no deja de impresionar al hombre, y en ese sentido el hombre ha tratado siempre de buscar respuesta para explicar la muerte e inclusive querer vencer la muerte. Ha hecho de todo, seguirá haciendo muchas cosas para evitar la muerte, pero la muerte finalmente lo alcanza y le gana la lucha que éste tiene contra este fenómeno que todavía no entiende. La muerte se constituye en uno de los tres grandes miedos del ser humano. Los otros dos son la locura y la vejez. Es entendible, comprensible desde la razón que se le tenga miedo a la locura, pero no es racional tener miedo ni a la muerte ni a la vejez, porque son dos fenómenos que incluso forman parte de la propia vida. Pero el tema de la muerte sigue siendo un gran temor para el hombre, por eso decía que no nos resulta, en lo general, no nos resulta muy agradable hablar de la muerte. Desde el ámbito jurídico hay varias definiciones que se han propuesto con respecto a la muerte. En el año 2003, la Asociación Médica Mundial en su revista definió desde el punto de vista médico-legal la muerte como un estado de reposo definitivo de la circulación y de la respiración, conectando también con el cese de la actividad del sistema nervioso central y seguido de la muerte de todas sus células y los tejidos del organismo. Esta es la definición más amplia que nosotros podemos encontrar desde el ámbito jurídico y, por qué no, desde el ámbito médico, obviamente. La muerte también fue definida anteriormente por la Escuela de Medicina de Harvard en el año de 1968. Esta Escuela de Medicina estipuló que la muerte no era más que la interrupción permanente y completa de las funciones cerebrales. Desde el ámbito judicial, de hecho, se toma como muerte definitiva al cese de la función del sistema nervioso central, entiéndase, al cese definitivo de las funciones cerebrales que van a dar como resultado, claro está, el cese de las funciones circulatorias y respiratorias. La Escuela de Medicina de Harvard, para apoyar o argumentar esta definición, estableció unos criterios importantes para que se determine la muerte cerebral. El primer criterio importante fue la falta de receptividad y respuestas a estímulos externos si se separa a la persona del respirador durante 3 minutos. El segundo criterio importante fue la ausencia total de movimientos o respiración. Tercer criterio, la ausencia total de reflejos. Y por último, el cuarto criterio, el silencio bioeléctrico, entiéndase un electroencefalograma plano, sin ningún tipo de actividad. Cuando hablamos de la muerte, hay que especificar que existen diferentes tipos de muerte. Podemos encontrar en diversos textos una clasificación más general, clasificaciones más específicas, pero en fin, todas coinciden en clasificar, por ejemplo, la muerte en muerte cerebral. La muerte cerebral que ocurre, como dije, cuando se da el cese irreversible y definitivo de todas las funciones cerebrales y que da como resultado la paralización o el cese irreversible de la función circulatoria y respiratoria y también de los reflejos. Está la muerte súbita, un tipo de muerte importante porque la muerte súbita se puede dividir ella misma en esperada e inesperada.
Cuando hablamos de muerte súbita e inesperada, estamos hablando de aquel tipo de muerte que se da en un individuo que anteriormente no tenía ninguna enfermedad, que no había antecedente de morbilidad y entonces de repente muere. Eso es muerte súbita inesperada. El otro tipo, la muerte súbita esperada, es una muerte súbita que se da pero sobre la base de la existencia de una enfermedad previa. Entiéndase que hay una persona que tiene una morbilidad, una enfermedad y en cualquier día muere. Se dice que es esperada o repentina, como también se le conoce a la muerte súbita esperada. Es esperada porque la persona ya estaba padeciendo anteriormente de una enfermedad, diferente de la súbita inesperada, donde no hay una enfermedad como antecedente importante, donde la persona tenía una aparente salud, sin enfermedad. Está la muerte asistida. Esta muerte no es más que el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente. Estamos hablando aquí de la eutanasia y todas sus modalidades. Siguiendo con los tipos de muerte, está la muerte aparente, que se define como aquella muerte en donde las funciones vitales parecen abolidas, pero inmediatamente se puede hacer una reanimación. Si la reanimación es exitosa, pues entonces el sujeto puede sobrevivir. Por eso hablamos de muerte aparente, porque se puede notar, percibir que las funciones vitales están abolidas, pero realmente no es así. Con una reanimación exitosa la persona puede resucitarse. Puede transformarse obviamente en una muerte definitiva si no hay éxito en la resucitación. Realmente la muerte aparente, para esto lo más importante es conocer las maniobras que se pueden hacer para resucitar a la persona afectada. Otro tipo de muerte es la muerte natural, aquella muerte no producida por causas morbosas, sin la intervención de fuerzas extrañas al organismo. Este tipo de muerte generalmente no tiene casi ningún interés forense, porque se entiende que la muerte natural es una muerte que casi siempre se debe a la existencia de una morbilidad. Es un diagnóstico que se hace obviamente para descarte. Cuando hay una muerte natural siempre se hace el diagnóstico para descartar que realmente descartar que no esté ligada a otro evento que no fuera la enfermedad como tal. Y la muerte natural, claro está, exime casi siempre de culpa. Está la muerte violenta. Dentro de la muerte violenta podemos encontrar los homicidios, los suicidios y los accidentes de tránsitos. De los suicidios vamos a hablar ya como tema particular en otro momento posterior, pero sí mencionarlos en esta ocasión como un tipo de muerte violenta. El homicidio es el acto, como todos sabemos, por el cual una persona le quita la vida a otra, es decir, le da muerte. Los elementos constitutivos del homicidio son la extensión de una vida humana considerada, esta desde el nacimiento hasta la vejez, la voluntad del criminal, sea por acción u omisión, la relación directa de causa a efecto del hecho violento con la muerte de una persona. Y definir el suicidio como aquel acto a través del cual la persona decide finiquitar su vida, es decir, precisa poner fin a la vida propia. En general, el suicidio es más frecuente en las edades extremas, pero cada vez más frecuente en edades de jóvenes adultos, por ejemplo, de hombres y mujeres que van desde los 19 a los 40 años. Si bien es cierto, los adolescentes son una población muy vulnerable, también los ancianos son la otra población muy vulnerable, no es menos cierto que el suicidio ha crecido, ha aumentado en otras edades, como este rango de edad que acabo de mencionar. De manera que los tipos de muerte debemos considerarlos como para tener una idea bien clara de cuáles de ellos implican o tienen, mejor dicho, implicaciones médico-legales y cuáles no. Ya dije, la muerte natural generalmente exime de culpa porque no tiene implicaciones forenses. Sin embargo, las muertes violentas sí, porque siempre van a entrañar una investigación, una indagación para determinar la causa real.
con esta parte terminamos este primer video sobre la tanatología forense. Hemos tocado el concepto de tanatología forense, la etimología, hemos tocado también generalidades con respecto a su subclasificación o las subramas que están relacionadas con este campo de la medicina forense, y también hemos tocado su objeto de estudio original, la muerte y los tipos de muerte. En la segunda entrega, como dije al principio, vamos a tocar 2 puntos más: los fenómenos cadavéricos y los signos de la muerte. Espero que otra vez este objeto de aprendizaje les sirva de mucho y de utilidad para incrementar su conocimiento en el área de la medicina forense. Hasta la próxima y gracias una vez más por su atención.